De lo que te pierdes, Sí, de lo ahí que voy te viendo. pierdes, De Yasmín. poquito en poquito voy viendo todo. Gracias, que les vaya increíble. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Todas, todos, todes estamos muy maravilladas, maravilladas de este espacio. Ha resultado riquísimo, ha resultado bastante inspirador. Para mí en particular ha resultado bastante estimulante en todos los aspectos. Muchísimas gracias, les doy la bienvenida a la mesa número 37. Experiencias de prevención de las violencias basadas en género en el ámbito educativo. Yo soy Sara Janet Fernández Moreno, académica, activista y feminista, de vieja data, aquí pues para no entrar en detalles, pero formo parte de la Red Internacional de Estudios de Varones y Masculinidades, que fue creada desde el primer coloquio en 2004 en la ciudad de Puebla, María de los Ángeles, en México. Y desde eso andamos en unos feminismos tercos y además irreverentes en estas líneas de varones y masculinidades, acompañando estas reflexiones periódicamente y formando nuevas generaciones de personas que tengan esta perspectiva y esta inquietud y sobre todo esta disposición y apertura para trabajar en este tema. Les debo agradecer a todos y especialmente a la mesa el haber asistido ya muy puntualmente y disponerse a compartir sus saberes con nosotros. Les estaba explicando que lo que queremos hacer es respetar el tiempo de 10 minutos para una ronda inicial de provocación. A los 8 minutos yo prendo mi cámara, hago así, quiere decir que ya faltan 2 minutos para que redondeen su idea. Y lo que les propongo es, antes de abrir la palabra al público, tener al menos 2 rondas de participación y de conversación en la mesa para que podamos profundizar algunos de los aspectos y también preguntarnos entre nosotros, que hemos detectado además que hay que aprovechar el tiempo para sacar una buena conversación e interlocución entre las mismas personas que presentan en la mesa donde hay inquietudes comunes. De otra parte, al público asistente les quiero recordar que pueden formular sus preguntas e inquietudes en el panel de preguntas. Me es más fácil estar leyendo el chat. Si no se les activa el panel de preguntas, se lee el chat y yo lo haré, pero ya cuando terminemos por lo menos la primera o segunda ronda de conversación entre los panelistas, para que así aprovechemos el tiempo y nos podamos oír. Nos ha resultado también muy estimulante el compartir documentos o publicaciones que consideremos de interés sobre el tema de la mesa. Si tienen publicaciones de ustedes y quieran acceder a que las conozcamos en el chat, por favor, colóquenlas, serán muy bien recibidos. ¿Sí? Bueno, me están diciendo que me van a poder escribir en el chat, así que yo con todo gusto haré pares y iré leyendo sus intervenciones a medida que avancemos. Reitero la invitación, si quieren compartir algunas de las publicaciones de ustedes para que profundicemos sobre sus trabajos, genial. Y por otro lado, les recordamos que en cada mesa estamos haciendo el formato de asistencia para la certificación. Las personas que estén interesadas en recibir su certificación, por favor, es muy fácil, solamente dan clic en el link para que los lleve al sistema de registro con su nombre completo, su institución y sus datos para que reciban su certificación correspondiente. Creo y entiendo que hay un servicio también de traducción al portugués. Las personas que ingresen a la mesa, que estén interesadas, deben activar esa opción que se los permite su chat, su canal. ¿Qué otra cosa he olvidado? Sí, que les invitamos a que nos ayuden compartiendo todos los enlaces del evento. También es importante porque hay personas que se nos están conectando desde los celulares o móviles y demás, y sería de utilidad difundir este link. Yo creo que ya vamos a arrancar. Tenemos entonces cuatro ponentes en esta mesa que tengo un enorme gusto de acompañar. Es un grato para mí volver a ver a Beno, de siempre, de toda la vida. Y bueno, Beno,
Vas a empezar con hombres ante la no violencia y la igualdad de género en el ámbito universitario. Soy toda oído, sabes que compartimos este tema y me interesa mucho escucharte. Y veremos también, posteriormente se prepara Carlos, luego Jonathan y luego José. Haré la presentación en el momento de darles la palabra. Adelante, Beno. Un abrazo. Gracias Sara por la coordinación, gracias al equipo organizador de este evento que está resultando muy bien asistido y todavía un poco con estas secuelas de la pandemia. Arrancando con mis 10 minutos de tiempo, ya estuve matando algunas diapositivas y dejando una para el último. Les quiero compartir esta experiencia totalmente en proceso, tiene menos de 2 años que se arrancó con este proceso y que se contextualiza en el marco de la gran protesta feminista que ha habido en México, en particular, en otros países de América Latina también, en la UNAM, en específico, en muchísimas facultades, incluso esto articulado con la pandemia. Esta pinta en Filosofía y Letras me impresiona mucho. Vivas y egresadas nos queremos. Yo como hombre pasé por esa universidad y sí tenía temor a no salir egresado o aprobado, pero nunca me planteé la posibilidad de morir en el intento y menos por razones de género. Las problemáticas ahí están enlistadas, las problemáticas que históricamente han sido normalizadas, han sido ocultadas, han sido subcastigadas, subdenunciadas, porque la universidad funciona reconocidamente en una forma patriarcal y esto había que empezar a cambiarlo. Se conforma la Coordinación para la Igualdad de Género, que tiene una vocación no de investigación, sino de acción comunitaria, en una acción comunitaria que incluye también a los hombres. ¿Y cuál es el diagnóstico? Pues el 95% de las agresiones, la víctima es una mujer y el agresor es un hombre. A lo largo de su trayectoria por la universidad, todas las mujeres, arriba del 35%, dependiendo del sector, han vivido alguna experiencia de violencia. Y cuando se convoca actividades de género, pues la participación de los hombres es inferior al 30%. Vemos que se articula 3 elementos: el género masculino, la generación, esto ocurre sobre todo en los hombres que tienen mayor edad, y junto con eso una mayor jerarquía, que la jerarquía empezaría por tener el cargo de profesor. Vemos que en la UNAM, esta imagen la recupero del 94, y me parece una buena metáfora. La institución y el patriarcado universitario está echado para atrás por estas mujeres, pero tiene un volumen de fuerza y una solidaridad interna bastante fuerte, así como lo tienen las mujeres. La masculinidad basada en un pacto violento por definición, dice Rita Segato. Y ya quise todo. Y a nivel nacional seguimos con esta terrible lacra de los 10, 11, 12 feminicidios diarios como una problemática crónica que no logramos desterrar. Cuando en la otra universidad donde trabajo, en la Veracruzana, un grupo de profesores se entera de que la tutoría se tiene que dar en la universidad y no en el café o en la casa del estudiante, la respuesta es: ¿y ahora nos van a quitar prestaciones? Las mujeres jóvenes, las estudiantes de primer año, primer semestre, como prestación para los profesores. Hace 4 años estuve en Chile después de una ola de protesta enorme y un decano me decía: es que ahora me subo al elevador y entran las chiquillas con su ropa de verano y ya no sé si mirar al techo o mirar al suelo. Yo lo escuché, no supe qué contestarle, pero la respuesta sabia me la dio el vicerrector de Poza Rica, al norte de Veracruz: dígale que mire hacia adentro. Señores, es hora de que empecemos a mirar mucho más hacia adentro y quejarnos menos de los avances que están teniendo las mujeres y de las formas en que las mujeres están logrando estos avances. Ha habido una evolución. Obviamente el campo del género fue creado por las mujeres, tanto en la calle como en la academia, y se ha ido pasando de esta visión de no trabajar con hombres a trabajar en temas acotados
en beneficio de las mujeres, salud sexual, violencia, entre otros temas, a empezar a ver esta posibilidad del trabajo con hombres como sujetos de derecho, pero con una mirada que apunte a la igualdad de género, que los mire específicamente, que los mire en su especificidad, pero que apunte hacia la igualdad de género cualquier acción que se haga con los hombres. Un taller no genera nuevas masculinidades, incluso ese concepto no lo utilizamos. Hay muchísimo trabajo hecho por Sara, por muchísimas otras personas en el campo de las masculinidades, pero no todo este trabajo se vuelca en acción transformadora a nivel comunitaria y mucho menos en las universidades. Esa es una contradicción que Carmen Andrade, la responsable de género en la Universidad de Chile, viene señalando. Hay muchísimo conocimiento, pero ¿por qué no se traduce en prácticas que lleven a cuestionar la violencia basada en género y a generar no solo lo que queremos desterrar, sino hacia dónde queremos ir, por ejemplo, la corresponsabilidad en el cuidado? Nos atrevemos a ponerle a este programa integral de trabajo con hombres la palabra integral porque focaliza el trabajo con hombres acusados de violencia, desarrolla un trabajo comunitario preventivo y promueve la corresponsabilidad del cuidado también hacia los hombres y la igualdad de género a través de estrategias comunicacionales y artísticas. Esos 4 ejes, junto con todo lo que está haciendo la Coordinación para la Igualdad de Género, en las comisiones, en los cambios curriculares, en el trabajo de difusión, en el trabajo con jóvenes que también son parte de la UNAM, todo eso en conjunto puede sacar este enorme barco del patriarcado, volverlo al río y terminar hundiéndolo en el mar. Una primera acción fue la formación de cuadros. Aquí tienen a los valientes que voluntariamente se insertaron desde distintas disciplinas, distintos niveles, a formarse en el diplomado de formación de facilitadores para el trabajo con hombres. Aquí están los 4 módulos. El primero y último, más bien teóricos, con elementos de práctica y elementos vivenciales, y el 2 y el 3 totalmente volcados a la formación metodológica. A la hora de la graduación, el rector reconoce el patriarcado y la violencia machista como un elemento que existe en la propia universidad, y ese respaldo también es muy importante. Tenemos un módulo totalmente dedicado a una de las metodologías de trabajo con hombres agresores o señalados como tal. Queremos ver de qué forma podemos jalar también a esos hombres o que sean remitidos con una metodología cognitiva conductual, en donde Gendes fue la instancia que nos capacitó en ello. Y otro módulo para el trabajo preventivo que tiene que ver con el trabajo a partir del malestar. Esa es una clave que WEM, el Instituto WEM, 2 minutos, ha detectado en su trabajo en Costa Rica. A partir del malestar de los hombres, que muchas veces genera violencia hacia las mujeres, hacia otros hombres o hacia uno mismo. Y en esa aventura estamos convocando a círculos de reflexión para hombres. La próxima semana empiezan ya los grupos de trabajo con hombres en la temática de violencia. Y ya tenemos desde el año pasado círculos dirigidos a diferentes niveles académico administrativo, estudiantes universitarios y de bachillerato. Y pueden ver ustedes, no las voy a leer, del lado derecho los temas emergentes con los que se trabaja y del lado izquierdo los temas que emergen en el trabajo con estudiantes. Apenas tenemos un trabajo con menos de 300 hombres, pero esto va a ir creciendo en la medida que se consoliden los facilitadores. Pueden ver ustedes, no las voy a leer, algunas de los testimonios después de 10 sesiones de trabajo que plantean los hombres en el trabajo. Y pretendemos lograr un movimiento en este colorímetro, así le llamo yo, tomado de Ross Funk, de que los hombres pasemos de ser abierta o veladamente hostiles a por lo menos sentirnos vacilantes, interesados, curiosos, implicados y quizá los menos preparados para liderar. Esto lo dejo para más adelante, para la discusión. Tenemos muchísimos retos por delante, me gustaría presentarla después, pero quiero cerrar con que lo que queremos es que la universidad, así como la sociedad, se convierta en un lugar seguro, empático,
de confianza, de seguridad, faro de luz, refugio. Queremos lo mismo. Estas frases están en cursiva porque son frases, palabras, conceptos que surgen de lo que hicimos durante el primer año en talleres participativos con autoridades de toda la UNAM. Muchas gracias. Gracias, Ben, un abrazo como siempre. Muchas gracias por el tiempo. Vamos, entonces déjanos guardadas esa parte de diapa para la siguiente ronda. Muchas gracias. Vale. Vamos ahora a darle la palabra a Carlos Arturo Olarte Ramos, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Colegio de Bachilleres de Tabasco, México, con el tema Cuerpos, Género y Masculinidades, taller de sensibilización en centros escolares. Carlos, adelante. Ok, Hola. hola, ¿me están escuchando? Tenemos problemas con tu audio, Carlos. ¿Nos estás escuchando? Sí. Hola. Sí, Carlos. estoy escuchando. ¿Me escuchan mejor ahí? Hola, ¿me escuchan? A ver, empieza, Hola, por favor. Dale. Bien, buenas tardes a todos. Agradezco el tiempo a partir de este trabajo que estamos llevando a cabo desde este año. Entonces, les ubico rápidamente. Disculpa, Carlos. Una ciudad local del sureste de México. Carlos, excusa, se te oye entrecortado. Estado de Veracruz, ¿sí? Se te oye entrecortado. ¿O soy yo la que tiene problemas de conexión? ¿Se escucha cortado? Ok. No, sí se escucha entrecortado en general. Ah, bueno, mira, puedes, aquí creo, aparece que estás como compartiendo, pero no estás compartiendo y se escucha entrecortado. ¿Puedes dejar de compartir pantalla e intentar nuevamente, por favor? Y quizá apagar la cámara también. Y tal vez si apagas la cámara mejora tu audio, porque no pudimos ni ver lo que compartías ni escucharte. Entonces, si quieres, apaga la cámara y comienza para mejorar tu transmisión, por favor. Adelante. Me parece bien. Ya apagué la cámara y ya dejé de compartir. ¿Ya me escuchas mejor? Perfecto, eso era. Adelante, ¿Sí? Te escuchamos. Sí. Me parece muy bien. Ok, adelante entonces conmigo. Bueno, agradezco de nueva cuenta el espacio y el tiempo para poder compartir esta temática que traigo para este coloquio de un trabajo que estamos llevando a cabo desde este año en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, en algunos centros escolares. Les ubico rápidamente. Villahermosa es una ciudad capital del estado mexicano de Tabasco, se localiza en el sureste. Entonces, nosotros aquí en Villahermosa, bueno, tengo la oportunidad de trabajar para 2 escuelas en la Universidad Pública del Estado, que es la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y también trabajar para el Colegio de Bachilleres de Tabasco, que atiende a estudiantes de nivel medio superior. Entonces, en ambos lugares, sobre todo en el Colegio de Bachilleres, que trabajamos más con adolescentes, estamos llevando a cabo una serie de intervención educativa a partir de este trabajo de género, considerando de que en el plantel educativo y en los planteles educativos de todo el subsistema de colegio de bachilleres existen ciertas prácticas discriminatorias a partir de esta condicionante del género, la condicionante de orientación sexual, entre otros. Y entonces, por lo menos en el plantel 1, que está ubicado en la capital, que es donde está trabajo, hicimos una reflexión, hicimos un acercamiento a esas problemáticas, y entonces identificamos que existen ciertas prácticas donde de alguna manera se aplica esta cuestión del poder y una separación entre las cuestiones de género y el no respeto a las identidades, tanto por los mismos estudiantes como incluso por docentes. Entonces, consideramos importante llevar a cabo una intervención, y para ello, bueno, tenemos que justificar la actividad
considerando que los centros educativos son centros simbólicos de poder, en donde efectivamente hay una generación y divulgación de conocimientos, pero hay una estructura organizacional que jerarquiza los puestos, y eso implica que haya pues una división, haya una relación de dominación-subordinación, y se presentan situaciones de violencia de todo tipo, bueno, básicamente violencia simbólica, violencia física, violencia, por ejemplo, incluso psicológica, y se ha llegado también al caso de violencia sexual. Entonces, considerando todo este marco de, pues, de situaciones de violencia que se presentan, bueno, consideramos importante el hacer intervención. Sin embargo, el trabajo de intervención educativo ha sido como que muy limitado porque somos un grupo de profesores que estamos llevando a cabo el proyecto junto con estudiantes de una capacitación que se llama Desarrollo Comunitario, con la intención de sensibilizar a la comunidad estudiantil acerca de esas situaciones pues, de violencia y sobre todo de la aceptación de la diversidad. Entonces, esto lo estamos haciendo porque desde el semestre pasado, cuando estuvimos todavía trabajando a distancia, recordemos que por la cuestión de la pandemia se trabajó a distancia, y entonces en la generación que ingresó en el bachillerato el año pasado, pues se tuvo un caso de un estudiante que se identificaba como un estudiante trans, que la directiva, la comunidad académica no había identificado como tal la condición o la identidad de esta persona, porque pues, estábamos trabajando a distancia. Pero cuando regresamos a las aulas de manera presencial y empezamos de nueva cuenta a vernos, este caso o esta situación se volvió algo, pues, controversia en el plantel, porque los profesores y las profesoras que le impartían clase a este estudiante, pues dijeron, bueno, informaron a la directiva del plantel que había una situación de una identidad que no correspondía. Ellos manejaban, es que no corresponde el registro oficial que tenemos en la lista con lo que tú dices con lo que te identificas, ¿no? Entonces, había un conflicto del estudiante con los docentes respecto a cómo llamarle y respecto a cómo tratarle. Entonces, esto, bueno, digo, cuando escucho la situación y cuando yo me involucro en estas situaciones del taller, empezamos a manejar esta idea de que es importante que reconozcamos la identidad de todos los sujetos porque somos sujetos de derecho, y entonces como seres humanos pues tenemos una serie de normativa que nos protege con la libre decisión obviamente de que yo pueda decidir o construir mi identidad, a pesar de que son en este caso estudiantes de adolescentes, ¿no? Entonces lo que hicimos fue organizamos un taller de sensibilización que ya lo impartimos en el plantel en ambos turnos, pues con esta conciencia de buscar la sensibilización en el cuerpo académico y administrativo de esta diversidad sexual, diversidad de género y esta multiplicidad de personas que tenemos, vaya, que somos como sujetos. Y entonces organizamos un trabajo que le pusimos como título, más allá de cuerpos y nombres, somos personas, pues considerando que como sujetos tenemos esta normativa que nos respalda a nivel internacional y a nivel nacional y por supuesto a nivel local. Entonces, estos talleres se llevaron a cabo en primera instancia en junta con docentes en ambos turnos, y también ya lo trabajamos en dos grupos de la preparatoria, de la escuela preparatoria. Y hemos tenido la oportunidad de replicarlo en centros de educación superior, por ejemplo, en la Escuela Normal de Educación Preescolar y también en una escuela secundaria, en una escuela secundaria técnica de Villahermosa. Entonces, hemos trabajado entre esa escuela. Estamos iniciando, estamos como que en esta primera fase de dar a conocer el taller y empezar sobre todo a mover la conciencia, mover esto de que, bueno, qué es lo que está ocurriendo en el contexto académico y la importancia de que la escuela se vea como un centro de transformación, porque al final de cuentas somos una escuela, somos centros escolares, pues la naturaleza es la generación de conocimientos, es sensibilizar a la población acerca de la realidad que existe y sobre todo de aportar para construir y para desarrollarnos como sociedad y no para estancarnos. Entonces, esto nos ha permitido pues llevar este trabajo de género, trabajo de inclusión, trabajo de sensibilidad respecto a la cultura de la paz, respecto a la cuestión de la inclusión, entre otros. Y entonces nos ha permitido dialogar
con docentes por un lado y con estudiantes por otro lado. ¿Qué hemos tenido o qué hemos escuchado de parte de los docentes y de los partes del alumnado? Por una parte, en cuanto a los docentes, pues han reconocido que por la cuestión de formación educativa que han tenido, digo, tenemos profesores de varias generaciones, hay generaciones de docentes que tienen arriba de 50 años, de 60 años, hay docentes que tienen edades entre 40 y 50 y docentes que tienen edades de 25, 35 años. Entonces, bueno, hemos identificado que los docentes que tienen arriba de 50 años, que, bueno, ellos los han manifestado, ellos sí han manifestado que por la formación que han tenido como personas, como sujetos, tienen esta idea de las identidades de género y de identidad sexual como lo binario, como lo que nos han tradicionalmente dicho a cómo deben construirse pues los sujetos o los cuerpos de macho y los cuerpos de hembra. Entonces, pero han también visto de que existen diversas maneras de ser personas, pero les está costando mucho trabajo, o nos han dicho, nos han expresado, que ha sido como que muy complicado para ellos como personas que tienen ya un buen rato teniendo un pensamiento binario muy, muy estructurado, muy cuadrado, el poder cambiar la realidad a como actualmente es, de que tenemos una diversidad de identidades. Entonces, el trabajo ha sido bastante fuerte, pero hemos visto también ciertas limitaciones porque no ha sido tan fácil abrir los espacios. O sea, en el plantel, por ejemplo, en el trabajo, en este plantel 1, nos dan el espacio, pero nos los dan de manera limitada porque únicamente lo podemos hacer cuando están las juntas de docentes. O sea, no se arma como que de pronto algo, como para que podamos extender más el taller a más profesores, a los directivos y sobre todo también impactar a más alumnos y también involucrar a los padres de familia. Entonces, en esta primera parte de la intervención, pues quiero ir finalizando con esta cuestión de la importancia de que el centro educativo sea un centro transformador, en el sentido de que si tenemos una realidad que es diversa, una realidad que implica ya reconocer identidades que a lo mejor en un primer momento no lo tenía, bueno, podemos hacer mucho siendo escuela. La escuela que transforma, la escuela que de alguna manera sensibiliza en esa realidad, pues creo que puede ser un buen punto para sembrar la semilla y empezar a replicar con mucho más fuerza pues esta idea de la inclusión, de la diversidad y de la aceptación, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Fue mucho mejor haberte escuchado, lamentablemente sin la cámara, pero mejoró mucho la transmisión. Bueno, seguimos entonces con el tercer trabajo de Jonathan Rodríguez, la querida Paz Guarderas, de la Red Interuniversitaria de Investigación Feminista sobre Acoso Sexual en Ecuador. Jonathan, un saludo a la profesora Paz. Tú nos vas a hablar de la experiencia de un grupo operativo centrado en violencias de género y masculinidades. Adelante. Sí, es correcto. Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias a todos quienes están aquí y a mis otros compas también que expusieron sus maravillosas experiencias. Sin duda, luego el intercambio será muy, muy rico en esta sesión, como también lo ha sido pues todo el coloquio en general. Y gracias también por los saludos a Paz. Lamentablemente Paz está ahorita dando clases, entonces no va a poder acompañarnos, pero pues bueno, yo les presento toda la experiencia. Esta es una vivencia que tuvimos a partir de la puesta en práctica de esta herramienta psicoanalítica de grupo, ¿no? Que es el grupo operativo, netamente centrado en el trabajo con las violencias de género y con masculinidades, ¿no? Luego les contaré cómo se fue conformando el grupo, cómo fue el llamado para conformar el grupo y las distintas características muy, digamos, muy particulares de este grupo en general, ¿no? Bueno, acá abajo de la presentación tienen el nombre con el que lo pueden encontrar en Google Académico o en otros espacios, ¿no? Nace de esta presentación de este momento, nace de esta investigación, que fue parte de mi tesis de pregrado. Yo soy psicólogo clínico, entonces más o menos está mezclado en todo el trabajo estas visiones, ¿no? Desde la psicología, por un lado, por otro lado el psicoanálisis y también la perspectiva de género, ¿no?
Una de las cosas de las que parte también todo este trabajo es entendiendo que en las universidades ecuatorianas hay relaciones de género desiguales y que es imperativo erradicarlas generando procedimientos que ayuden al empoderamiento y el desmantelar la violencia machista también en las mujeres, ¿no es cierto? Con grupos de apoyo y de acogida para ellas, pero también con foco sobre el trabajo en la deconstrucción, que yo escribo así entre paréntesis el D, para dar con el sentido de que yo entiendo esa palabra como que mientras tú estás quitándole, por un lado, algo a tu experiencia y a tu saber, por otro lado también estás construyendo algo, ¿no? Entonces, mientras deconstruyes, construyes, por eso lo escribo entre paréntesis. De lo que conocemos como las masculinidades, ¿no? Estas formas de expresión tan diversas y que están dentro de todes en última instancia, ¿no? Entonces, bueno, gracias a la red IFEM aquí en el Ecuador, que es la red interuniversitaria de investigación feminista sobre el acoso sexual, la violencia y el género, pudieron realizar una encuesta para medir la prevalencia del acoso sexual en los espacios de educación superior. Y se encontró, como ven, esos datos, ¿no? Que son bastante alarmantes. El 51.5% de estudiantes, 47.5% de docentes, 36.6% de administrativas de género femenino y 66.7% de personas de las diversidades sexuales o sexogenéricas han enfrentado algún tipo de acoso o abuso sexual en las universidades del Ecuador, ¿no? Una realidad que es muy dolorosa y que pues estamos intentando de varias maneras darle frente. Una de ellas fue la puesta en práctica de este trabajo, ¿no? Como un mecanismo de respuesta que ya les contaré la experiencia mucho más de cerca, ¿no? Bueno, el 75% de las situaciones de acoso fueron efectuadas por personas de género que se identificaban con el género masculino, ¿no? Y el 86% de chantajes sexuales de estudiantes es hecho por docentes hombres en las instituciones educativas superiores de aquí del Ecuador, ¿no? Como les comentaba, parte del marco conceptual del que parte toda esta investigación y la puesta en práctica del grupo, ¿no? Es una epistemología psicoanalítica y epistemología feminista, ¿no? De la psicoanalítica, el entendimiento del cuerpo, género y sexualidad desde una perspectiva también feminista, ¿no? Desde estos psicoanálisis nuevos, sobre todo desde autoras como Leticia Glosser Fiorini, como Ana María Fernández. Actualmente, digamos, yo nutriría este marco conceptual con las visiones de una institución llamada APOLA, Apertura hacia otro Lacan, con Alfredo Eilestein, Nadia Cataña, todos los estudios de género, queer y trans que están enriqueciendo muchísimo el marco conceptual y práctico psicoanalítico, pero que bueno, digamos, esa sería la visión más actual de este trabajo, ¿no? Y el grupo operativo como una herramienta grupal que fue entendida como una herramienta para generar reaprendizaje y reestructuración de ideologías, más que un aspecto clínico, aunque igual actualmente la idea central que yo tengo en general es que no existe salud mental sin trabajo en género, ¿no? Que van de la mano. eh, Son trabajos que tienen, desde mi perspectiva al menos, y bueno, y de muchos compas también, y muchas compas también, tiene que ir de la mano, porque caso contrario se está trabajando mucho con la grama, ¿no? Con el césped que está por encima de la enfermedad o del decaimiento de la salud mental, pero no se está trabajando con la tierra que hay que remover para también desarticular, por ejemplo, en los hombres el mandato y muchas patologías, malestares, ansiedades, trae en lo cotidiano y que muchas veces enferman más que otro tipo de, de, de- de características o de etiquetas que le podamos dar a cualquier conducta, ¿no? Y de la epistemología feminista, pues bueno, el entendimiento de las masculinidades como diversas, ¿no? Como unas atadas a eso heteropatriarcal, machista, misógino y racista y todos los males habidos y por haber. Y otras que también, aparte de eso, fomentan la existencia de estas masculinidades, ¿no? Que son estas personas que socapan, ¿no? A las personas que ejercen violencia o que alientan a que se generen esas violencias, ¿no? No dan acción, no cortan el establecimiento de las dinámicas de poder, de las relaciones, más bien, si hay algún chiste machista, se ríen, felicitan, aplauden y comparten eh,
ese rito, digamos, o esa conducta, pero no la ponen en práctica, digamos, ¿no? Ellos no son quienes hacen el chiste machista, pero sí se ríen del chiste machista, aunque luego les cause un poco de malestar, pero no lo cortan también por miedo a ser violentados, que puede ser una cosa que podemos traer a debate también después, que me parece una idea interesante, ¿no? Estas masculinidades o estas expresiones, estas formas de ser un tanto cómplices, ¿no? Con el mandato de masculinidad y el patriarcado, que también fomentan el establecimiento de los que sí generan, digamos, como violencia directamente, ¿no? Y, pues bueno, el entendimiento de las violencias de género y el acoso sexual, como bien sabrán aquí de compas, ¿no? Las definiciones claramente de violencias de género y acoso sexual, que no las voy a tapar en este momento. En el marco metodológico de esta investigación, pues bueno, como les contaba, lo que se usó fue el grupo operativo. Aquí les he puesto una imagen que fue la que se usó para difundir en la universidad, con la ayuda de los y las presidentes y presidentas de los cursos, de las asociaciones estudiantiles. En las redes sociales de la universidad circuló esta imagen, ¿no? Como invitación a este proceso grupal. Lo curioso es que de alguna forma logramos la vinculación de personas, de chicos, que creían que esta era una propuesta antifeminista, ¿no? Que íbamos a formar un grupo para darle contra al feminismo que cada vez en mi universidad al menos toma más poder, ventajosamente diría yo, y que están haciéndose algunos cambios y marcándose hitos importantes, ¿no? Como en procesos de denuncia, de apartar al profesor de la unidad, ¿cómo es? De la institución educativa, entre algunas otras cosas que tal vez al final les pueda comentar de las experiencias de acciones que se han tenido en la universidad para todo esto. Ya. Entonces dejo para el final los resultados. Bueno, esto del marco metodológico, pues como verán, fueron 9 sesiones virtuales que fueron facilitadas justo en plena pandemia, entonces todo fue a través de Jitsi Meet, ¿no? Participaron 8 hombres de manera voluntaria, nadie vino por ningún tipo de llamado adicional, que no sea solo el que se hizo en las redes, y decidieron como entrar, ¿no? Entonces tuvimos miradas disidentes, ¿no? O sea, miradas muy patriarcales hegemónicas, otras que eran cómplices y otras miradas a las que podríamos darle la categoría de nuevas masculinidades, que se confrontaron ahí en un debate abierto, ¿no? Está bajo el mandato, pues, de psicoanálisis de dime todo lo que venga a tu mente. Manejamos dime todo o lo primero que venga a tu mente. Si se manejaron todas las sesiones con algunas particularidades que luego les puedo ir comentando, ¿no? Pero resultó que esta metodología fue, digamos, positiva para ir removiendo bastantes cosas relacionadas a las ideologías con las que llegaron los participantes y construyeron nuevos saberes y nuevas formas de relacionarse entre sí, que como les comento, pues les diré más luego cómo fueron dándose los resultados, pero como verán, esta es una herramienta, ¿no? Que favorece el establecimiento de la reflexión crítica sobre realidades y experiencias en las personas que lo conforman. Integra 2 herramientas de investigación adicionales en sí mismo, ¿no? Que es el grupo de discusión y la observación participante, es decir, yo, que era el coordinador, estuve de cerca reunido ahí con ellos todo el tiempo, ¿no? La recolección de información, utilizamos un cuestionario de entrada a manera de diagnóstico y uno de salida para resultados, ¿no? Para contrastar también. El área de campo, discusiones, análisis con el equipo de coordinación. Y pues al final hicimos un plan de análisis de contenido, ¿no? Para ver cómo implícita y explícitamente todas las discusiones y verbalizaciones del grupo, las emociones, las ansiedades, malestares, todo lo que estuvo en juego, terminó con algunas modificaciones interesantes, ¿no? Entonces, eso me queda ahí. Muchas gracias y seguimos conversando. Jonathan, muchísimas gracias. Estaba hablando sola, no he activado el micrófono. Muy amable. Vamos a alimentar luego la segunda ronda. Optimizamos así el tiempo y ya tenemos preguntas en la mesa. Entonces, quiero aprovechar para la tercera, la última, la cuarta presentación, a cargo de Fernando Herrariz García y José Rubilar Medina de la Universidad de Barcelona. Tenemos aquí a José, que nos va a hablar de repensar la desigualdad de género en la universidad, una narrativa desde la
incomodidad masculina. Adelante. ¿No te escucho? ¿Ahora me oyen? Ahora sí, adelante. Perdonen, a lo mejor se me puede escuchar, bueno, que estoy un poco resfriado y además por la distancia, porque estoy acá en Barcelona y puede que se pierda la señal. Antes que nada, quiero celebrar las presentaciones y las distintas iniciativas expuestas y agradezco al equipo organizador por esta tremenda instancia para poder compartir cuestiones que son tan apremiantes y necesarias. Me voy a hacer eco y creo que no voy a compartir la presentación porque me hace también mucho más sentido compartir las imágenes, algunas, por lo menos no todas, que resuenan un poco lo que comentó el doctor Leno. Yo estoy trabajando en mi tesis doctoral y hay cuestiones como, claro, de las movilizaciones feministas que hubieron en Chile también, en las tomas universitarias, y me hace sentido que, claro, es algo como que tiene réplica, que se difractan en distintos espacios y distintas instituciones universitarias en Latinoamérica. Desafortunadamente la desigualdad de género, bueno, siguen estando presente en diversos escenarios educativos. Y aunque se propicien políticas de igualdad, yo creo que es indispensable reconocer aquellos movimientos que también son imperceptibles, ocultados y desatendidos, que siguen operando como prácticas de exclusión, discriminación y violencia de género que se invisibilizan. De hecho, más allá de cuestionar el alcance de las políticas de igualdad de género en la universidad como implementación estratégica y pública, también parece necesario aportar desde conocimientos situados y encarnados como demanda Haraway, concretamente en lo que sobreviene y sucede y acontece en y más allá de los espacios aula, atendiendo las tensiones e incomodidades que supone la afectación a nivel micropolítico respecto a la aplicación de estas políticas. Un panorama que nos demanda un ejercicio ético, ontológico, epistemológico, de repensarnos y reevaluarnos y reubicarnos en el lugar de la autocrítica, no solo como una autoevaluación, sino como una posibilidad para interrogar nuestros privilegios y el lugar del saber poder. Respecto a los estudios críticos de las masculinidades, consideramos que es difícil, sino más bien complejo, conferir una definición de masculinidad sin aludir a la existencia de relaciones, categorización y jerarquía que han ido siendo legitimadas en torno a la identidad de género. Tampoco desconocemos que la masculinidad hegemónica permite situar e interrogar el mandato patriarcal por el cual nos hemos perfilado como sujetos determinantes en función del género sobre otros cuerpos y sobre otras subjetividades. Por lo mismo, consideramos muy importante atender no tanto los discursos, sino las prácticas, no tanto los comportamientos aislados, sino la posición existencial y el ser con la resistencia a los cambios, no tanto en los momentos estables, sino en las situaciones críticas y cotidianas de la vida universitaria, como una interpelación micropolítica sobre nuestro hábito y costumbre respecto a una masculinidad normativa que sigue perpetuando y asentando prácticas desiguales, excluyentes, misóginas y violentas. Nuestro abordaje indagatorio atiende la discusión que instala lo postcualitativo respecto a la inconformidad con los métodos preconstruidos para asumir la complejidad, la incertidumbre, lo situado y lo encarnado como elementos que dan un giro a los modos de hacer y pensar la investigación para vivir nuestras realidades en lugar de describirlas. El objetivo de esta autoetnografía crítica supuso indagar nuestros procesos de subjetivización como en un ensamblaje docente de investigadores varones en el seguimiento pedagógico de propuestas didácticas orientadas a problematizar cuestiones de género. Analizamos nuestro proceso de subjetivización
como docentes, investigadores varones, para repensarnos desde la masculinidad encarnada y situada, la desigualdad de género en nuestras trayectorias pedagógicas, valorando también el lugar de las incomodidades como posibilidad para interrogar los privilegios masculinos. Respecto al abordaje metodológico, me gustaría comentar que la autoetnografía crítica performativa es un acercamiento a la indagación y también a la escritura narrativa que busca describir y analizar la experiencia personal para comprender experiencias sociales. Esta indagación no tiene que ver con yo, sino con una encarnación intencionada de un nosotros, que están copresentes y nos permiten reflexionar críticamente sobre los privilegios y la fuerza normalizadora de la masculinidad. Aquí la validez está en prestar atención a las estructuras ontológicas, éticas, políticas y afectivas que a veces se pasan por alto, pero permiten abrir espacios de diálogo para respetar las singularidades y celebrar las diferencias como claves performativas necesarias para la transformación social. Por lo mismo, esta autoetnografía no aspira a generalizaciones o a abstracciones simbólicas o a condensar la complejidad en categorías o temas, sino que al contrario pretendemos romper, desestabilizar, animar, revertebrar, en lugar de informar y representar. Sin embargo, también asumimos las dificultades de lo que conlleva tomar distancia de ciertas tradiciones que imponen ideas y domestican el pensamiento, y nos atrincheramos a estas alternativas como un gesto de militancia académica respecto a otras formas de ser, de hacer, de llegar a ser, de devenir, de pensar, de recibir y de relacionarnos dentro de la amplitud de posibilidades que ofrece la universidad. Bueno, esta historia comienza con una inquietud colectiva de nuestras estudiantes, mayoritariamente chicas, respecto a lo que podrían considerar las oportunidades, digamos, y los alcances de la política de género, atendiendo principalmente lo que implica, digamos, no desconocer, 2 minutos. digamos, gracias, no desconocer las preocupaciones que en este caso están siendo compartidas y muchas veces ocultadas en los contextos institucionales. Creemos que la propia experiencia personales pueden ser posibles las experiencias de otros y también las experiencias de los demás pueden ser posibles las experiencias propias para descubrir el lugar de las exclusiones, las desigualdades y otras violencias. Nosotros trabajamos mucho con una exposición pictórica que es muy elocuente y fue muy importante como un detonante que se tituló La maté porque era mía, y aquí les comparto esta imagen. Que da cuenta un poco de la incomodidad de las fricciones, no para quedarse en el plano enunciativo, sino para dejar de no denunciar las brechas, desigualdades e injusticias aún vigentes y que a veces se pasan, digamos, por alto. Ciertamente no basta con entender las propias percepciones sobre masculinidad y feminidad, sino de propiciar aperturas pedagógicas comprometidas con la horizontalidad, permitiendo volver a la relación entre las posiciones de significación, identidad y sentido corporizado afectivo. Esto implica ir más allá de las construcciones sociales y de las dimensiones simbólicas del cuerpo para entender las experiencias atravesadas por los afectos, la biografía y las cuestiones que van emergiendo en nuestro constante devenir, de modo de configurar una pedagogía que nos permita una resistencia respecto a las relaciones de desigualdad y exclusión. Para ir cerrando, creo que es importante salir de la zona de confort académico, incluido el reconocimiento de los privilegios masculinos, que pueden propiciar una nueva analítica. Esto implica experimentar con un rigor continuo y reflexivo para dar cuenta de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Esto es como una oportunidad para explorar nuestro enredo con las desigualdades también,
con la exclusión más allá del género, sino que sociales, etc. Pero a la vez una apertura a la resistencia en torno a los privilegios y fuerzas normalizadoras masculinas excluyentes que siguen operando en la universidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José, muy amable también. Y muchas gracias a todas los trabajos de la mesa, a todos los compañeros, por haberse ajustado al tiempo para poder aprovechar esta segunda ronda, que esta primera ronda a través de sus intervenciones para provocar palabra y conversación entre ustedes y también para ayudar a profundizar algunos de los aspectos que quisieran interpelar a propósito de las presentaciones que acabamos de escuchar. Entonces, allí tenemos un común denominador sobre las inquietudes de la intervención, de la incomodidad y del cuestionamiento de las masculinidades en las instituciones educativas. Se ha oído hablar reiteradamente de la situación de privilegio y de cómo trabajar dichas situaciones. Y ha llamado también la atención la dificultad de trabajar estos temas en las instituciones y las resistencias que hay. Las resistencias ya sea por efecto de la edad y la generación, y las resistencias también por una corriente antifeminista que se deja caer en el ambiente. Con ello solamente quiero provocar algunos de los elementos que ustedes mismos han dejado sobre la mesa para proponerles una primera ronda de 2 minutos a cada uno que quiera interpelar las presentaciones que acaban de escuchar o que quieran profundizar algunos de los aspectos a propósito de mi provocación. Entonces, vamos con Beno, 2 minutos y en el mismo orden de exposición hacemos esta primera ronda. Beno, querido, adelante. No te escucho. Comparto la diapositiva que me quedó pendiente porque por lo que escucho no hay diferencias muy grandes entre el nivel bachillerato en Villahermosa, lo que se está planteando en Ecuador o lo que sucede en Chile o en Barcelona. Y retomo lo primero que señalas tú, el tema de la cultura patriarcal que está muy instituida. Y si las protestas de las mujeres que molestan a muchos hombres y a no pocas mujeres porque van subiendo de tono, son así, es porque realmente los mecanismos que tenemos en las universidades no resuelven, ni resuelven rápido, muchas veces revictimizan y de alguna forma o diferentes formas favorecen el ocultamiento, la no denuncia y muchas veces la impunidad. Es una contradicción que los sindicatos, que son fuerzas que históricamente hicieron avanzar la sociedad, conocen las universidades y en temas de género tienden a ser más bien protectoras. Está la resistencia del desinterés de los propios hombres, aunque estamos percibiendo un porcentaje creciente de hombres que aceptan o que incluso esperaban esto. Creo que en estos 30 años sí hay un cambio positivo en un porcentaje de hombres que se sienten interpelados, que el 9 de marzo, después de la huelga, las mujeres se empiezan a hacer preguntas nuevas. Seguimos con la sospecha de parte de las mujeres y eso nos acompañará y es una sospecha que nos puede ser útil. Hay una falta de activismo e involucramiento de los hombres universitarios, aunque hay que reconocer también muchas experiencias sueltas, quizá poco sistematizadas y poco sistemáticas, pero que también han ido abonando en este trabajo. Y finalmente, la metodología con la que vamos a trabajar, me interesa esta parte del grupo operativo. Yo el grupo operativo lo conocí más como un dispositivo educativo en la UAM Xochimilco, y aquí percibo que es más un dispositivo de investigación. Mi pregunta es, ¿cuál es la tarea dentro de un grupo operativo en donde está más bien el tema de la investigación, si no fuera realmente que estos hombres se comprometan a regular sus ímpetus que los llevan a la violencia y quizá avanzar hacia otros espacios? Y de qué forma entramos en diálogo con los hombres. Creo que ese es otro elemento. En nuestros círculos nunca hablamos de la masculinidad hegemónica, hablamos en un lenguaje muy llano y procuramos que sean los hombres los que hablen
a partir de las cosas que les preocupan, la sobrecarga en el semestre. Mi esposa ya se quiere ir de la casa o ya me quiere correr de la casa. Mi hija me grita cosas que escucho también gritar a las estudiantes feministas cuando toman la escuela. Toda la gama de adicciones que cargamos los hombres. El tema de ser señalado por acoso, que es como la muerte de la fama pública y pasan por todas las etapas de duelo que señalaba Kübler-Ross, por poner algunos ejemplos. Entonces, me gustaría que comentáramos no solo el fundamento que respalda estos trabajos, sino hacia dónde va este trabajo para lograr universidades no solo libres de violencia de género, sino en donde, en sentido positivo, esta igualdad y el bienestar se refleje en el funcionamiento todo de la institución. Gracias, Sara. Muchas gracias, Beno. Adelante, Carlos. Entonces, tus 2 minutos para profundizar o interpelar. Sí. Adelante. Sí. Yo continúo con esta parte de las cuestiones de la edad de las personas que han estado trabajando con nosotros o que han estado participando en el taller. Pero importante también lo comenta el doctor Beno en el sentido de que no nada más queda en el puro taller de sensibilización, sino que es importante que quienes estamos en los centros escolares seamos, apliquemos el conocimiento, apliquemos en las prácticas esa cuestión de la diversidad, la tolerancia, la validación, para ser congruentes con lo que estamos diciendo y lo que estamos actuando. Porque, por ejemplo, comentaba con esta cuestión de la edad, de esa resistencia que existe con los docentes, que son personas que pasan de 50, 60 años, que justifican ciertas acciones por la manera en que son educados o que fueron educados, pero poco ponen, por ejemplo, de ponerse en el lugar de la otra persona que está victimizada, que está siendo discriminada, o a lo mejor están haciendo muy poco, o incluso si pueden estar haciendo mucho, pero les cuesta trabajo el cómo hacerlo de manera diferente. Y creo que sería muy importante el acompañamiento a docentes, tanto hombres como mujeres, para poder aplicar eso del taller, o no nada más el taller, todo este conocimiento que hay respecto a las identidades de género, a la perspectiva de género, de aplicarlo en todas las acciones de la cuestión académica. Por ejemplo, en la Universidad Juárez, que es un espacio de trabajo, se está llevando a cabo diplomados, igual para los profesores, para que estemos como que en esa sintonía de género, pero estamos haciendo muy poco en realidad para bajarlo a los estudiantes. O sea, requerimos foros, requerimos talleres, requerimos que la misma práctica docente se dé a la transversalidad de género. Entonces, creo que hace falta muchísimo trabajo por realizar, y hace falta mucho también en cuanto a que los centros escolares incluyan en su programación semestral, en su programación anual, pues esta perspectiva de género, ¿no? Gracias. Gracias, Carlos. Jonathan, te escuchamos. De mi parte, yo les diría que efectivamente nos enfrentamos a las mismas resistencias, ¿no? Creo que es debido a todo el sistema, pues, patriarcal que nos rodea, lamentablemente. Ventajosamente, en la universidad en la que yo estudié, Paz Guarderas lleva haciendo un trabajo muy arduo en desarticular todo el entramado patriarcal con otras compas, y pues ahí logramos establecer un curso de sensibilización que se facilita de manera asincrónica, está subido al sistema Moodle de la universidad. Creamos ese curso desde cero, con videos, con cosas que se van actualizando semestre tras semestre, que se va nutriendo semestre tras semestre, ¿no? Que cuenta con un módulo de masculinidades también, que sensibiliza a toda la comunidad universitaria. Pudimos hacer eso, pero claro, eso se pudo hacer porque se logró persuadir al rector de la universidad, se logró persuadir al resto de gente de administración y así, para que se pueda implementar, ¿no? Pero ha sido una estrategia útil para que justamente el conocimiento se siga diseminando, pues, porque creemos que justamente los mecanismos de sensibilización, si bien son solo la primera etapa, creo yo, pues son útiles y permiten justamente articular otras cosas, ¿no? Además de eso, en respuesta a Beno, muchas gracias por la interpelación. Pues claro, justamente el grupo funcionó como un espacio educativo, ¿no? En el cual hacer una reflexión compartida en un espacio, tiempo, ¿no? En el que nos reuníamos,
para cuestionar y cuestionarse, o sea, cuestionar a los otros y cuestionarnos también a nosotros mismos, ¿no? Sobre las masculinidades y su estricta relación con las violencias de género y el acoso sexual universitario. Esa fue, digamos, la idea central que se condujo durante todas las sesiones que se tuvieron. Y los diálogos que se fueron dando entre los participantes dieron cuenta eventualmente en las sesiones finales el cambio de algunas ideologías que estaban ahí entrelazándose, que les puedo compartir después, solo tengo 2 minutos, que fueron interesantes ver cómo en el diálogo y en el debate, en el que eventualmente incluir dinámicas vivenciales para conectar con emociones, ¿no? Fueron como elementos que permitieron ir demoliendo varias ideologías que algunos participantes traían, como les digo, algunos, 2 sobre todo, muy apegados a lo antifeminista, ¿no? Que fueron debates muy interesantes, la verdad. Gracias, Jonathan. Bueno, vamos con José y les aviso que ya tenemos preguntas en el chat. A las personas que se incorporaron recién, que quieran formular preguntas, por favor, me las comparten en el chat. Y les digo a Ben o a José, a Jonathan y a Carlos que si tienen algún material que quieran compartir de libre acceso, por supuesto, para que podamos difundir y conocer también su trabajo a mayor profundidad. Compártanos link en el chat también, que ha sido bastante interesante el intercambio en otras mesas. Adelante, José, tus Gracias. 2 minutos. Bueno, nosotros creo que las preocupaciones acá son compartidas. Creo que hay que pensar en las situaciones incómodas presentes en el debate institucional universitario, sin dejar de pensar tampoco en que muchas de nuestras colegas siguen luchando por posicionarse dentro de una universidad que también es mayoritariamente masculina. Y una institucionalidad que a veces parece obviar el alcance de los objetivos de la racionalidad, el progreso y las competencias en las lógicas de exclusión, desigualdad e injusticia social. Es que finalmente las desigualdades de género también son parte de las violencias sistémicas que se ocultan y se silencian. Finalmente también no son solamente el colectivo femenino, el colectivo feminista, están siendo grupos minoritarios, los grupos racializados, las colectividades LGTBI+, de la universidad que hoy en día se están viendo, digamos, violentadas. Entonces, si bien es importante reconocer las políticas institucionales y cómo subvertir la brecha de desigualdad o la violencia, en la medida que no se actúe, digamos, con esta iniciativa, por lo menos con las que están compartiendo los colegas, creo, y denunciando también, creo que eso es muy importante, denunciar y dar cuenta de las prácticas excluyentes en la institucionalidad, se van a seguir reedificando valores, digamos, de una masculinidad normativa en la universidad. En consecuencia, yo creo que es bien interesante insistir en el problema y quedarse con el problema, hacerse cargo de eso. Considerando que finalmente los efectos de la problematización también son transitorios, la forma en que las cosas llegan a importar no es por definición resistente, sino que siempre están abiertos a ser recuperados por la fuerza dominante, hegemónica y homogeneizante, y eso digamos también lo que está pasando, y ahí es donde también hay que tener una alerta respecto también al trabajo dirigido con distintos colectivos y con los distintos grupos. Eso. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya están empezando a compartir en el chat. Gracias, Jonathan, por compartir tu publicación. ¿Qué tan complejo es esto, no? Queremos cambios, queremos transformaciones, pero las que menos cambian y menos se transforman son nuestras instituciones. Encontramos muchos ejemplos de habituación, de naturalización en visibilización. De forma casual los detectamos hasta que ya
lo volvemos, digamos, objeto de nuestra atención. En algunas observación de campos de práctica en formación de internados médicos y residencias, se han visto cualquier cantidad de formas explícitas de maltrato, de discriminación, de sexismo y demás, y sin embargo, los y les estudiantes de estas facultades lo consideran disciplina. ¿Cómo dejar de esa valoración que es tan peligrosa, de que formas evidentemente violentas, racializadas, sexualizadas, pero además discriminatorias, misóginas, homofóbicas, resulten traducidas en disciplinamiento? ¿O cómo empezar, digamos, a remover el asunto de los ejemplos sexistas, claramente discriminatorios, por ejemplo, en ejercicios de clase o como apoyo a actividades lectivas que terminan reforzando también esos prejuicios de clase, de raza y de género, y están incorporados en los currículums? Entonces, es muy sutil los ámbitos de las resistencias, y estamos hablando en todos los niveles, desde mi papá fuma pipa y mi mamá lava la cocina, es decir, ¿cómo podemos integrar? Y para allá voy incorporando una pregunta que nos hacen acá en el chat. Tenemos felizmente a una compañera que trabaja en nivel educación básica primaria y le acaban de encargar un taller para niños de sexto grado de primaria sobre masculinidad y emociones, que quiero mover a la mesa. Claro, está muy entusiasmada por la apertura para trabajar esos temas porque es una oportunidad, pero al mismo tiempo y después de escuchar a la mesa, tiene la inquietud de si es necesario involucrar a todos los actores, como los maestros, padres de familia, para que estas acciones tengan mayor impacto. Ojo, tendemos a pensar que las cuestiones educativas son simplemente profesores y estudiantes. Y resulta que el sector administrativo es tal vez el más estable o permanente y tiene un papel fundamental en este tipo de estructuras. Pura provocación. Ahí les dejo, les rondo la bolita. Bueno, 2 minutos. Buenísima la provocación y tremendo el ejemplo del sector salud que Sara y yo hemos pasado por ahí y lo hemos vivido. Igual que el sistema legal, son dos de los, y el militar, son de los más duros, que funcionan casi como instituciones totales. Entonces, en esta imagen que pones, el cambio de la institución versus el cambio de las personas, hay una cantidad de mediaciones muy complejas, porque de pronto la institución, la UNAM, junto con las macrouniversidades, ha dicho cero tolerancia a la violencia. Ah, qué bueno, pero de eso ¿cómo se traduce en prácticas concretas, en sanciones, junto con educación, junto con cambios curriculares? Es realmente un cambio a largo plazo. En la institución médica pasa por desnormalizar y dejar de minimizar estas consecuencias. Esto de la disciplina, yo también lo viví, las guardias de castigo, y yo me lo explico desde el lado de las masculinidades, como pasa con las llamadas novatadas, que en la UNAM la llamaban perradas, de que manito te aguantas, pero tú el próximo año puedes estar ejerciéndola. Hay una promesa de poder. El interno se jode, como dicen en Colombia, en España y en México, pero algún día será jefe de servicio y podrá ejercer el poder. Esa es una de las grandes contradicciones que hay que empezar a revisar y cuestionar. Y no en vale son las mujeres las que primeras que lo están haciendo, porque llevan una doble condición de subordinación. Y en cuanto al trabajo en educación básica, sí, yo te recomendaría que sí empezaras, incluso para cuidar tu trabajo con los niños y niñas de sexto de primaria, trabajar con padres y trabajar con maestros. Igual pasa con educación sexual integral. De alguna forma hay que sensibilizar a papás y mamás. Alguna vez lo hemos hecho con jóvenes de secundaria y ha sido muy interesante porque de pronto se establece un lenguaje común entre profesorado, padres y madres de familia y niños, que de pronto hay una polarización en la escuela, que en la escuela dicen eso aprendes en tu casa y en la casa eso te enseñan en la escuela. Hay una división entre papás y mamás que no ayuda en nada al proceso educativo
integral. Entonces, bueno, eso es lo que podría yo señalar. Gracias por las dos preguntas. Muchas gracias, Beno. Adelante, Carlos. Cuando hace la pregunta de si es necesario que se involucren todos los actores para la sensibilización en materia de género en la escuela, se me hace como que sí. Yo siento que es importante que estén involucrados todos y todas, pero hay que hacerlo en fases. Empezando desde adentro hacia afuera, a mi parecer, aunque pudiéramos también hacer el ejercicio desde afuera. ¿Por qué? Porque para el trabajo de género el esfuerzo es conjunto, el esfuerzo es de todos, de todas. Y entonces esto implica que si la escuela tiene esta idea o esta intención de trabajar ya la cuestión de género, sería muy importante que los docentes que están formando, como los padres de familia, considerando que es un centro de educación preescolar. Y rápidamente saco a relucir la experiencia que tuve en la Escuela Normal de Educación Preescolar, donde se están formando a los y las educadoras de preescolar, porque me llamó mucho la atención cuando llegó la invitación a nosotros de que decían que ellos y ellas trabajaban las cuestiones de género, pero solamente por encima, porque no estaban tan involucrados en estas cuestiones de género, dado que atendían a niños y a niñas. O sea, consideraban de que pareciera de que este público infantil no tenía como que mucha importancia para involucrarlos en cuestiones de género. Y lo hay mucho, pues, porque finalmente recordemos que todo lo que se hace en infancia se reproduce en adultez. Y entonces, como educadores y educadoras, creo que tienen el compromiso de empezar desde la infancia a impulsar esas temáticas, sobre todo las prácticas de igualdad, las prácticas de equidad y las prácticas de justicia social. Entonces, considero de que es importante que se involucren a todos los actores. Si no se puede hacer, obviamente, en un solo momento, se puede trabajar en varios momentos, pero sí es necesario tomarlos en cuenta. Gracias, Carlos. Jonathan. Chévere, gracias. Yo nada más para aumentar un poquito lo que ya creo que los colegas compartieron con mucha precisión. Yo lo que haría es, además de, o lo que diría, pues, es que además de integrar a toda la comunidad educativa, ¿no? Familiares, padres, madres o quien esté formando parte de esa familia, educadores, educadoras, personal administrativo y toda la comunidad, justamente, además de alguna forma implicarles, generaría material específico para cada parte de la comunidad, ¿no? No es el mismo material que se va a ofrecer a los niños y a las niñas que el que se le puede ofrecer a docentes, ¿no? Con la capacidad que también luego esos docentes puedan replicar ese material en sus aulas, ¿no? Entonces estaría como, digamos, haciendo algún tipo de, se me ocurre, taller de formador de formadores, ¿no? O sea, para que luego ellos también puedan y ellas puedan replicar también en otros ambientes de esto. Y además también material especializado para las familias, ¿no? Que pueda, sobre todo por el lenguaje que hay que utilizar, creo yo, ¿no? Hay que estar muy atentos con los ejemplos, con ser muy claras en las cosas y claros en las cosas que se quiere transmitir ahí, y que formen como espacios de sensibilización, ¿no? Para toda la comunidad, como digo, ¿no? Sensibilizaciones especializadas en padres, madres, en las familias, sensibilizaciones especializadas para docentes o específicas para docentes, personal administrativo, que eso resultado al final también ser muy útil aquí en la universidad en la que yo estudié, que fue los procesos que también pude formar parte y elaborar material ahí. Y creo que corresponden también o dan como resultado muchas cosas importantes en la modificación de cómo se van estructurando los procesos dentro de las instituciones educativas, ¿no? Entonces creo que por ahí podría nada más dejar esto como igual sobre la mesa, ¿no? El generar material especializado y específico dependiendo de la clase, de la edad inclusive con las personas con las que se va a trabajar. Muchas gracias, Jonathan. José. Interesante el cuestionamiento. Yo creo que hay que tener cuidado con las claves de involucramiento. Para ser concreto, creo que finalmente siempre cuando convocamos algo, siempre hay dinámicas de exclusión e inclusión implícita. Yo creo que, claro, defiendo la idea de involucrar a todos los actores de la institucionalidad, ya sea escolar o universitaria. Sin embargo, más allá de imponer un problema, es bueno consensuarlo y llegar a acuerdos y recoger, digamos, en la diversidad y en la diferencia, cómo abordarlo.
y eso obviamente toma más trabajo. Entonces, yo eso es como una observación que hago. Respecto también a las resistencias que a veces están en la propia institucionalidad y también dentro de los propios actores. Porque si hacemos una invitación como, bueno, siempre somos los mismos los que vamos a las charlas, somos los mismos los que participamos de las actividades, y en eso hay que, bueno, hay que saber cómo, digamos, manejarlo o llevarlo, para que no se transforme en un encuentro sino cerrado, sino como abierto a la inclusión. Pero ese trabajo, como digo, también toma más tiempo, es como llevar diagnóstico, recoger experiencia, apelar a la diferencia. Eso. Y lo otro como estrategia, sobre todo en educación infantil, voy a hacer, disculpen la autorreferencia, pero creo que un buen trabajo es situar, recurrir al arte, a las prácticas artísticas también en su diversidad. En este caso yo hablé de una exposición pictórica que era del Museo de la Universidad y fue un detonante que no incomodó a los profesores, a los estudiantes varones, pero claro, había que hacer un desplazamiento ahí y también atender la provocación, en este caso de la curadora feministas que interpelaron y hicieron esta propuesta. Pero hay distintos materiales y pensar el arte como otro agente que nos interpele, que tiene algo que decir respecto a estas inquietudes que también son muy humanas, pero digamos, los elementos materiales del mundo tienen mucho que decir respecto a este problema. Eso. Bueno, José, muchas gracias. En las mesas que he venido acompañando en este coloquio, que reitero, ha sido una circunstancia feliz para mí, por el encuentro intergeneracional, creo que con Beno, como veteranos de estos temas, nos sentimos muy contentas de ver a gente tan joven y de diferentes edades y de diferentes disciplinas cada vez más involucradas, más comprometidos con este tema. Eso lo aplaudimos mucho, es muy evidente en este coloquio. Yo quiero preguntar algo que han tocado y en todas las mesas lo hago intencionalmente, sobre las dificultades de hacer este tipo de trabajos, sobre las implicaciones que tiene hacer este tipo de trabajo y ocuparse de este tipo de problemáticas. Quiero decir también no solamente los quiebres o las dificultades que tenemos para hacer propiamente el trabajo, sino también a nivel impersonal, a nivel, dijéramos, epistémico, a nivel de transformación, a nivel de dilemas, cómo ha sido trabajar en este tema. Porque además hemos registrado cómo equipos que se ocupan de este tema han sido justamente hostilizados, han sido también acosados, han sido también maltratados, han sido objeto de persecución en la misma institución por parte de sus propios pares. Entonces, quiero hacer solamente la provocación de una situación extrema, pero también pasarla por el punto del autoenunciamiento, del acuerpamiento, de ser quienes estamos al frente de estos temas. Entonces, tiene dos matices la pregunta. Quiero que pongan palabra ustedes sobre su experiencia en este sentido y sobre sus eventuales recomendaciones o aprendizajes alrededor de estos malestares que realmente han sido buscados, porque son consecuencia justamente de lo que queremos hacer. No quiero pasar aquí de inocente de que no va a pasar nada, pasa, además porque queremos que pasen los otros. Y si queremos que pasen los otros, eso va a tener un efecto, sobre todo cuando son resistencias hegemónicas como los mandatos de masculinidad y patriarcales. Así que, pues nada, provocarles, sacudirles un poquito. Meno. Yo creo que hay muchísimos retos, dilemas y situaciones que estamos enfrentando. Uno muy importante es, hay una gran urgencia de parar la violencia de género en todas sus formas, no solo contra las mujeres, sino también hacia la población de la diversidad sexogenérica, pero también entre hombres, que está normalizada. Hay muchas formas de violencia entre hombres que pasan, que en México se normalizan en el bachillerato como llevarse pesado. No es violencia, nomás nos llevamos pesado, y algunas mujeres le entran también. Ese es un reto. No solo ver el tema de la violencia, sino hacia dónde queremos ir, tener más claridad en eso.
cómo llevar a una escala mayor lo que sabemos y esta metodología para que realmente tenga impacto en una situación que requiere cierta prisa. El desfase entre hombres y mujeres yo lo siento cada vez más grande. Está el reto de la metodología, cómo tener una metodología sensible, no un PowerPoint sobre feminismo, conceptos básicos de feminismo, no las obras completas de quien quieran, hay muchísimo trabajo. Hay uno de los colegas que viene del campo de la física que pidió bibliografía y fue a comprarse la tesis de Marcela Lagarde. Y él dice, no, espérense, mándenme, o sea, qué bien, muy interesante, pero mándenme algo que sea como más encaminado en esa dirección. ¿Con qué lenguaje nos acercamos a los hombres? Y finalmente, ¿cómo pasar de la materia optativa del proceso marginal que logra efectos y vaya que hay que apreciarlo, a materias que sean obligatorias pero atractivas, a la revisión de la currícula de las carreras, por ejemplo, de medicina, revisar medicina desde la perspectiva de género, hasta el nivel máximo que la igualdad de género será una experiencia de mi paso por la universidad, y no solo la universidad, sino el bachillerato desde la primaria, que sea una experiencia viva, no una experiencia discursiva, no la igualdad de género como el sabor de la semana, el día lunes que se rinden honores a la bandera y se habla muy bonito, pero eso no lo observo en las relaciones que se desarrollan entre estudiantes, entre directivos y profesoras cuando son directivos hombres. Entonces, ese es uno de los grandes retos. Yo siento que hay mucha prisa, las mujeres lo están esperando, somos pocos hombres, no somos machos, pero somos muchos, ya podemos decir eso. Aquí en España es muy simpático, porque decían, bueno, hace 30 años todos cabíamos en un bocho. Hace 15 años ya necesitábamos un camioncito. Y yo no sé si ahorita llenaríamos un crucero con los hombres que ya están trabajando. Si juntamos a los españoles con los latinoamericanos, creo que ya podríamos alquilar medio crucero, por lo menos en segunda clase. Como o sea, sí hay fuerza motriz con la cual trabajar. Y la última es cómo pasa esto a través de nosotros también. Ese permanente trabajo personal en donde estoy reconociendo también mis autoridades, estoy reconociendo mis violencias, mis machismos cotidianos, ya no les llamamos micromachismos, mejor machismos cotidianos, en mi relación no solo con las mujeres, sino también entre hombres, que ese es un gran reto también para trabajar en conjunto, en forma solidaria y transformativa. Gracias, Ana. A ti, corazón. Muchas gracias. Carlos, adelante. Sí, cuando tuvimos acá la oportunidad en Villahermosa de realizar un trabajo de campo durante el año 2020-2021 a raíz de la pandemia, como parte del proceso de investigación hicimos un acercamiento con los varones para proporcionarles un espacio de reflexión como una retribución de habernos informado sobre su experiencia de pandemia. Y entonces estábamos partiendo con esta idea de que si habíamos platicado con ellos sobre su experiencia de ser varones en un contexto de pandemia adicional a un contexto de inundación que se presenta en Tabasco en temporada de lluvia, teníamos pensado que los espacios de reflexión iban a ser concurridos porque los varones nos dieron a conocer esta necesidad de ser escuchados. Sin embargo, cuando se hicieron los espacios de reflexión, no tuvimos la respuesta que esperábamos tener. Y cuando digo no tuvimos la respuesta que esperábamos tener, no esperábamos 10 ni 15, esperábamos unos 5 personas y solamente llegaba uno, llegaba dos. ¿Qué hicimos? Nos acercamos más a ellos y los invitamos directamente en la calle para que pasaran a donde estaba el espacio de reflexión. Y si tal vez no, si iban a quedar durante los 30 minutos, 40 minutos de lo que teníamos planeado hacer, sí lo adaptamos a su tiempo para que pudiéramos conversar. Y creo que ahí yo identifico un reto que es cómo llegar o cómo sensibilizar a la población masculina o a la población que se identifica con la masculinidad
respecto al compartimiento de sus emociones, de sus realidades, de sus violencias, de su cotidianidad con otros varones. A veces resulta muy complicado que pueda yo platicar respecto a mí frente a otros varones que tal vez no conozca. Entonces, creo que ese es un reto muy fuerte que tenemos acá, en el sentido de cómo podemos trabajar con los varones para encauzarles, para orientarles, para acompañarles en este reconocimiento de las prácticas de violencia y de la necesidad de ir transformándonos, construyéndonos, de construyéndonos, etc., para ser sujetos que tengamos prácticas mucho más saludables, tanto con uno mismo como con la otra edad. Entonces, eso yo veo como una especie de reto. Y por supuesto también el reto de cómo los centros educativos, específicamente las universidades, que son los centros de educación, centros de generación de conocimiento, cómo pueden incidir con mucho mayor direccionalidad estas cuestiones de género en la población masculina. Se ha comentado mucho de esas resistencias que existen, pero también de la resistencia que tenemos nosotros como promotores, como educadores, como profesionales y sobre todo los que estamos involucrados en esta cuestión de género, ¿no? Entonces creo que por ahí puede haber otro reto de cómo las universidades, desde su diario de vivir, puede incidir con mayor dirección el que los varones estudiantes, los varones no estudiantes puedan tener prácticas mucho más saludables, ¿no? Y también celebro esto de que cada vez seamos más los que estemos involucrados en estas temáticas, porque eso también implica de que el compromiso es mayor y por lo tanto tenemos que continuar. Gracias. Pues muchísimas gracias por esta parte. Me parece que hay muchas cosas que tenemos todavía pendientes. Yo quiero aprovechar estos últimos minutos para trabajar algo que es complejo trabajar. Uno, cuando Beno nos invita a hablar de los machismos cotidianos y aquí nos preguntan que dónde pueden encontrar algo del respaldo sobre esta categoría que es importante, lo de los machismos cotidianos, encarnados y acuerpados por hombres y por mujeres. Eso ya lo sabemos como parte del mandato patriarcal. Perdón que interrumpa, pero voy a provocar allí para meter un matiz. Y me disculpan, porque me hice clic ahora con la intervención de Carlos y es, no son solamente hombres homogéneos, ¿no? También estamos en las instituciones de educación, estamos trabajando con potenciales agresores, no agresores. Entonces quiero meter un poquito esa categoría también en el uso de la palabra que sigue, para que no pensemos como hombres como iguales, ¿no? O masculinidades como todas. Yo sé que lo han reiterado, me disculpan, no lo estoy ignorando, pero quiero que acentúen esa reflexión de cara a esa variedad de hombres que tenemos. Me disculpan la bruta interrupción y adelante, Jonathan. A mí me parece que indiscutiblemente nos enfrentamos a eso como un reto bien grande, ¿no? Como decía Carlos, ¿verdad? Sí, el anterior, sí, Carlos. Sí. Creo que uno de los retos principales está en lograr desarticular el miedo que sienten otros hombres de ser violentados por otros hombres por dejar de ser machos. Esa es una de las cosas que generan mucha resistencia, ¿no? De hecho, fue una de las cosas que salieron como parte de los resultados hasta de este proceso. Como esos otros hombres sentían miedo y a veces acogían la violencia para no ser ellos violentados, ¿no? En el momento en el que hice esta devolución para, digamos, que puedan tener sobre la mesa esta idea de que lo que están haciendo es evitar ser violentados, aunque ellos no quieren ser violentos, se hizo un clic y dijeron, ay, caramba, no, chuta, lo que estoy evitando es ser violentado, porque claro, tengo miedo de que el que está ahí me violente por decirle, oye, no digas ese chiste, por ejemplo. Pero lograr desarticular eso, digamos, en los hilos más finos, creo que sí es un reto bien grande, pero que como metodología yo abogaría no al grupo operativo como tal, sino a la conformación grupal, ¿no? Y en función de eso también generar, digamos, espíritu de cuerpo, no a la forma de la policía o militar, sino espíritu de cuerpo de estos otros lados, ¿no? Puedan sentirse apoyados, ¿no? Porque justamente
digamos, como parte de los resultados de acá, se tiene que, la mayoría de los, perdón, ya, se tiene que, la mayoría de los participantes, ¿no? Nos dijeron que pues tenían encontraban una indisponibilidad, imposibilidad de expresar sus emociones y pensamientos sin sentir que después de eso van a ser violentados por otros hombres, ¿no? Además de que no sabían si es que estaban actuando bien o mal, ¿no? En relación a este cuestionamiento feminista que ya forma parte del espacio académico, al menos en el que me desarrollé, está muy vívido, todo el tiempo está ahí bien álgido, ¿no? Entonces ellos sentían, no sé si estoy haciendo bien, no sé si estoy haciendo mal, qué es acoso, qué no es acoso. Bueno, esas fueron partes que pudimos ir dilucidando, digamos, en la experiencia y que nace de la experiencia de todos ahí mismo, ¿no? Entonces uno decía, no, para mí eso no es acoso, otro, pero ¿cómo no vas a decir que no? Y si a ti te pasara así de esta forma, ah, no, pues ahí no dejo que se me acerquen. Entonces, ¿por qué tú sí te acercas a las mujeres de esa forma? ¿No? Era como ir desmenuzando de forma crítica y confrontadora, muy directa también, ejemplificando también esas evidencias desde el otro lado, ¿no? Dándole la vuelta a la tortilla, digamos, como se suele decir coloquialmente, ¿no? Eh, una de las herramientas que también, o sea, siendo así como muy directos, nos permitió en las reuniones con rectores, con el rector, con el personal administrativo, justamente ser directos, ¿no? Hay estos datos reflejan una realidad universitaria que nos compromete a todas, todes y todos, ¿no? Y fue interesante decirle al rector eventualmente, le pedí permiso a la Paz y lo dije yo, y le dije como, mejor habla de la universidad actualmente, que podamos hacer actividades o que podamos hacerle frente a la violencia, que decir aquí no pasa nada, porque aquí están los datos, ¿no? No me puedes decir que no pasa nada si el 50% de mujeres están siendo acosadas en la universidad, y si hay estos hitos de acoso en la universidad, no puedes decir que no exista. Lo que sí puedes decir es estamos haciendo esto, y es una universidad que está haciendo esto para frenar la violencia, ¿no? Porque si la seguimos haciendo así como muy delicadamente o con mucho cuidado, se queda en lo muy delicado y con mucho cuidado. Cuando creo que la cosa debe ser como, al menos yo, y desde la experiencia que he tenido acá, ¿no? Aún soy muy joven en todo esto, pero creo que desde esta permanente también confrontación, que es lo que nos traía Ben, ¿no? A nosotras mismas, a nosotros mismos, el permanente estar ahí trabajando en nosotros álgidamente también y presentarlo eso al mundo, va generando hitos y va generando puntos de quiebre que creo que todos aquí lo vamos viendo en nuestras realidades, ¿no? Con nuestras amistades, las familias en general. Y creo que también se puede hacer esos puntos de quiebre con la institución. Y también, perdón que me tomé ya más minutos de mi tiempo, pero creo que también hay que empezar a utilizar eso. Lo dejo sobre la mesa y es un pensamiento que me genera, ha venido a mí hace 2 semanas, ¿no? Hay que ver cuáles son los mecanismos que estos reproductores de las masculinidades hegemónicas están utilizando para utilizar eso mismo sobre ellos, pero no de forma violenta ni que genere una relación de poder. Hacer uso de las dinámicas de poder a nuestro favor para revertirles la tortilla, como digo, ¿no? Eh, y, y, y maquinar también la cosa desde otro lado, desde este otro lado, ¿no? Que también va parte de la confrontación, ¿no? Gracias, Jonathan, por esa última interpelación. José, adelante, que tenemos una última ya para cierre. Gracias. Pensando un poco en lo que han compartido, a mí me hace sentido pensar también esto desde una lógica de trama, o como tradicionalmente pensamos de lo macro a lo micro. Y de ahí como también a mí personalmente me ha interpelado. Hace poco leía un texto de Erwin Connell que hablaba del socioceno como también contrarrestando o debatiendo esta idea del antropoceno. Y me pareció súper interesante lo que sitúa ella respecto a decir que que pensemos también en localizar las fuerzas opresoras sistémicas que siguen incidiendo. Obviamente, yo me he visto súper interpelado hoy en día por las contribuciones del ecofeminismo y de la teoría decolonial y racializadas, porque creo que permiten situar cuestiones muy apremiantes que podemos rastrear desde el humanismo como una construcción centrada en el hombre, y aquí voy a ocupar la figura más gráfica y del arte también, el hombre Vitruvio sigue presente en la contemporaneidad. Vivimos en una estructura social donde estamos, claro, pensando todas estas cuestiones, la masculinidad normada, cómo opera la masculinidad hegemónica,
y con toda la efervescencia de los movimientos feministas, de los movimientos racializados, los movimientos indígenas, que nos incomodan, pero estamos, a ver, pensemos en Jeff Bezos y Elon Musk y su carrera espacial, y de hecho, pensar en la figura de esa nave espacial que se fue al espacio era un palo, literalmente. Estamos rodeados de un aparato desde el modelo neoliberal hacia adelante que impulsa un modelo heteronormado muy masculinista. Yo creo que es muy responsable de las cuestiones micro, incluso arriesgándome a decir hasta de los micromachismos o los machismos cotidianos. Estamos bombardeados de eso, por más que hoy día, claro, se cuide el tratamiento de los estereotipos, pero hay otros códigos y fuerzas con consecuencias materiales, que es lo que quiero enfatizar, que inciden en perpetuar este modelo de superioridad masculinista. Eso. Don José, pues me parece muy bien que hayas interpelado ese asunto, porque en los minutos que nos quedan, ya cerrando y ya recogiendo, porque no veo más preguntas en el chat, les quiero dejar la última palabra para que cada uno comparta, ponga su saber, su sentir, su corazonar, para cerrar esta mesa de trabajo y seguir con las muchas más que nos esperan todavía de aquí a mañana. En este sentido, yo quisiera removerles más. ¿Qué han aprendido ustedes como hombres trabajando en esto? ¿Qué han aprendido? ¿Cómo les ha tocado? ¿Y qué mensaje nos dejan? Porque aquí en el público que nos acompaña tenemos gente que trabaja en el tema, que seguramente pidió esta mesa entre 40 y quieren oír un poquito más de su palabra. ¿Qué han aprendido ustedes? ¿Cómo se han sentido trabajando este tema y qué ha implicado directamente para ustedes? Y con esto despedimos la mesa, no sin antes agradecerle al equipo técnico que nos ha estado brindando un excelente apoyo y su generosidad de haber compartido los materiales que han publicado y de amplia circulación con los cuales seguiremos aprendiendo y conversando. Yo les agradezco mucho su generosidad también de compartir su saber y de dejarse interpelar por estas preguntas inquietas, de una preguntona permanente. Así que les dejo la palabra y cada uno se va despidiendo del espacio. Adelante, Beno. Pues yo sigo aprendiendo. Acabo de cumplir 70 años y sigo aprendiendo. El curso de vida es largo y quizá no sé qué tanto me dé aprender a morir bien, que el morir bien es todo un arte que los tibetanos manejan y que Occidente no maneja de ninguna forma. Y ahorita soy abuelo de 3, entonces es volver a recorrer ese camino de desarrollo ya desde otro lugar. Tuve la fortuna de estar como buscando y encontrarme un taller, un espacio que se llama Literatura, Memoria e Identidad, en donde a partir del impulso de ciertos textos empezamos a escribir desde nuestros orígenes familiares hasta el día de hoy, empezar a recuperar esa trayectoria junto con otros hombres. A la segunda generación ya solo llegaron 2 hombres, pero en la primera llegamos 4 y terminamos 3 nada más. Pero en ese recorrido fue muy interesante. Creo que es un permanente aprendizaje. Yo me doy cuenta cómo hay cosas que tengo mucha claridad y de repente con los meses las voy olvidando hasta que pasa algo y vuelvo a recordarlo. Y eso tiene que ver con el autocuidado, pero también tiene que ver con las relaciones de género. Y una pequeña digresión, creo que es importante, últimamente estoy empezando a leer más a Bell Hooks, que habla de este ejercicio necesario también para las mujeres, el poder curar también esta relación histórica que han tenido con los hombres, para que también podamos encontrar ese puente, así como los hombres debemos de ir hacia atrás también en las relaciones que nos han marcado con las mujeres. Entonces, me parece a mí, no lo veo como una carga, lo veo como una aventura permanente, y quienes jóvenes están acá, yo por ejemplo, ¿qué daría por haber visto en la preparatoria La máscara en la que vives, por ejemplo?
que en instrucción los chavitos muy jóvenes empiezan con la frase incompleta de, si me conocieras bien, sabrías qué, y salen un montón de cosas que no suelen manejarse, sobre todo entre hombres. Entonces, toda esa parte, creo que todo este aprendizaje pues, es una aplicación a lo propio, a las relaciones más cercanas, pero también lo veo como un servicio. Gracias, Meno. Muchas gracias. Carlos, tu cierre. Gracias. De las cosas más importantes que reconozco de estar en ese trabajo con varones es que es la aceptación que tengo hacia mis propias prácticas de violencia. Soy una persona que, si bien es cierto, no soy violento en cuestiones físicas, sí lo soy con unas cuestiones simbólicas. Entonces, creo que esto me ha permitido ser mucho más sensible y mucho más, examinarme conmigo mismo de qué es lo que estoy haciendo respecto a la otredad y cómo establezco mis relaciones interpersonales. Entonces, el trabajar con varones me ha abierto el panorama de ver en las otras personas parte también de lo que yo tengo, de las dolencias que yo tengo. Entonces, ha sido un proceso fuerte en mi caso, porque yo me involucré en el trabajo con varones a raíz de esta necesidad que tenía de buscar respuestas, de buscar explicaciones de por qué ciertas actitudes, de por qué de esta manera tengo que actuar, de por qué tengo que ser así, de por qué la sociedad es de esta manera. Y entonces, en el caminar que he realizado, he tenido muchas experiencias respecto a eso, de que me he dado respuestas en cuanto a por qué socialmente somos construidos de esta manera y por qué estamos vinculados con las cuestiones de violencia. Y reconocer sobre todo en mí estas prácticas, ¿no? Entonces, el poder ver en los otros también sus dolencias, a mí me hace reflexionar muchísimo. Y sobre todo me despierta el compromiso que tengo, ya siendo, por ejemplo, pues docente en una universidad, siendo, bueno, involucrándome más en esas áreas, me compromete a que mis prácticas deben ser mucho más sanas. Si estoy hablando de una salud en los varones que debe ser, no sé, mejor, pues también la mía tiene que ser mejor, ¿no? Entonces creo que para mí es el reconocimiento respecto a mis propias actividades que pueden estar implicadas con la cuestión de la violencia y sobre todo el estar haciendo cosas distintas para minorar o para borrar, ¿no? Esas cuestiones de violencia, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Carlos. Adelante, Jonathan, tu cierre. Gracias. Primero, agradecer por el espacio, ¿no? Agradecerles a todos los compas también por esta experiencia que ha sido muy, muy chévere conocerles, compartir con ustedes. Que nunca nos falte también más espacios para compartir, ¿no? Para seguir interpelándonos, conociéndonos, investigando y autorreconociéndonos también a partir del otro, ¿no? Y de la otra o del otro. Para mí, toda la experiencia que he tenido en relación al trabajo con hombres y en general mi trabajo personal también, bueno, creo que se sepa que es un trabajo complicado, ¿no? Que te lleva a perder círculos de comodidad, que te lleva a perder las amistades que estuvieron por muchos años ahí, pero que si no te acompañan en este camino al que no recuerdo qué autora es, pero entiendo que muchos feminismos lo acogen, que es el alumbramiento feminista, ¿no? Es esta nueva visión sobre todas las cosas de la vida. Si hay alguien que no te acompañe, pues que no reste también en la vida, pero abandonar todo eso, claro que lleva una cuota de malestar, de sufrimiento, hay que trabajarlo, ¿no? Que por eso mismo pienso que los espacios de salud mental deben tener perspectiva feminista, deben tener perspectiva de género, caso contrario, no son espacios de salud mental, ¿no? Porque sirve de muy poco ir a trabajar tu salud mental en un espacio donde te validan que violentes, ¿no? Y muchos, inclusive de mis colegas de mi generación, validan esa violencia todavía, ¿no? Y violencia inclusive también epistémica y teórica, ¿no? Como pues muchos, tengo compañeros psicoanalistas freudianos aún, con todo lo antifeminista y misógino que resulta ser toda esa teoría, ¿no? Y que no la cuestionan, que la reciben como algo que es como lo lógico, porque la lógica sigue siendo así, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es estar en permanente contacto con el aprendizaje, con la lectura, con el generar redes sociocomunitarias. Creo que eso es uno de los grandes aprendizajes que he tenido hasta ahorita, ¿no?
la importancia de generar estas redes, de conocer otra gente, de estar con esa gente y estar para esa gente, ¿no? En la compañía y en este reflejo que resulta otra persona para nuestras experiencias, creo que están los aprendizajes más fuertes, ¿no? Por eso abogo también a que sigamos reproduciendo metodologías grupales para el trabajo con masculinidades, que sean metodologías que permitan la confrontación a esos machismos cotidianos que tanto daño nos hacen también a nosotros y que nos imposibilitan el libre tránsito de poder ser quienes somos en realidad, ¿no? Que si es que no te cuestionas a ti mismo en algún momento quién mismo eres y quién mismo quieres ser, resulta que estás replicando todos los mandatos culturales y sobre todo el mandato de masculinidad, ¿no? Que, pues, como digo, te impide reconocerte y ver quién eres, qué quieres, qué deseas, cómo lo deseas. Y por ende se pierde una cuota de bienestar y de ver de algunas formas agradables esta vida que nos toca atravesar, ¿no? Esta experiencia. Eso también, ¿no? Que genera mucho compromiso, pero que hay que asumirlo, hay que hacerlo. Cada vez somos más, de eso me alegro un montón, ¿no? Que cada vez somos más, de eso es algo como chévere, que abrazo mucho y les abrazo mucho desde aquí. Espero conocernos algún momento en persona y tomarnos aunque sea una agüita caliente. Eso, un abrazo. Gracias, Jonathan. Te recibo ese abrazo desde aquí, por supuesto. José, pues adelante, te toca el cierre. Gracias. Bueno, celebro esta instancia de verdad para compartir que es necesaria. Yo me encuentro en una situación como en un espacio umbral, por decirlo así, entre la alegría y el desazón, porque y entre el saber y el no saber, porque como decía el doctor Beno, hay muchas cosas que, bueno, quedan por aprender y tampoco están solamente en el espacio normado, institucionado, acá, del mundo académico, sino que hay otros saberes que, o creo que hoy día más que nunca también son mucho más necesarios. Veo que estando acá en Europa, siendo latinoamericano, veo con alegría que esta instancia y que los cuestionamientos a las masculinidades están muy presentes con una trayectoria que enorgullece y sobre todo estando de acá me enorgullece verlo, lo que está pasando, lo que se lleva haciendo, lo que se está publicando, me conforta. Y con desazón veo que acá está descuidado, hay poco, pese a que fue hace poquito el Congreso acá en España, pero creo que va para menos en relación a lo que está haciendo allá. Yo creo que eso habla de una señal que quizás en Latinoamérica estamos siendo, pese a las violencias, pese a las muertes, estamos siendo más interpelados. O sea, hay cuestiones que nos están interpelando porque son más duras, porque vivimos en un contexto más duro, más desigual, más injusto, más violento, y podemos seguir calificando. Y acá, bueno, también con desazón en el sentido de que me preocupa el giro global que está teniendo el mundo. Voy a ocupar un concepto que es de 70, de la espectacularizando acá el feminismo. Los feminismos se espectacularizan, son campañas de la extrema derecha en Europa. Ya se advirtió que Suecia va a cerrar su Ministerio de la Mujer. O sea, el retroceso del primer mundo está aquí ya ahora. Las campañas de políticas en Italia han dictado acá la tónica, hay un seguimiento contra la ley trans terrible. O sea, por eso digo, estoy en una zona umbral. Me preocupa, creo que hay muchas cuestiones por las que interpelarse más y por las que incomodarse mucho más todavía. Lo que está pasando en Irán y así. O sea, esto es un continuo. La violencia son sistémicas y la violencia de género, la desigualdad de género van desde un tratamiento que hemos tenido como sociedad respecto a la naturaleza cuando hemos conferido a la naturaleza ese espacio otro de actividad radical que es lo femenino.
Cuando cambiemos eso desde una mirada que hay en la invitación que hace la sabiduría de los pueblos originarios del sur global, nos hacen pensar cuando tengamos una relación de correspondencia con eso, quizás nuestra forma de ser y de correspondernos entre todos va a cambiar. Eso. Muchas gracias. Gracias a ustedes por regalarme el privilegio de estar aquí, de escucharles, de acompañarles, de incomodarles, interpelarles, pues porque a eso me dedico. De verdad, hay mucho trecho. Espero que nos volvamos a encontrar, que mantengamos comunicación. Agradezco también que compartan generosamente sus trabajos y que circulen abiertamente. Ya los hemos difundido y esperamos volvernos a encontrar. Mañana va a haber un anuncio muy chévere, va a haber continuidad, hay coloquio nuevamente y en el entretanto podemos seguir conversando. Estos temas llevamos muchos años trabajándolos y celebramos y aplaudimos ver seres lindos, muy repensados y además con posibilidad de perspectiva que nos dan y nos ratifican la razón en que por aquí donde estamos así era y por ahí es. Muchas gracias, aplaudo la mesa, aplaudo las reflexiones, el saber que dejaron y nos seguimos viendo. Seguimos entonces un día largo, mañana va a estar muy interesante, muy intenso y nos vemos en el cierre. Feliz noche, que descansen. Un abrazo. Gracias a Mucho todos. gusto. Qué Hasta milagro. luego. Un gusto, hasta Chao, luego. Un gracias. gusto. Pongan cámara para esos besos. Para la foto, Para la foto. Byron, qué gusto. Eso, gracias. Gustazo Hasta para luego. todas y todos. Gracias, chao. Un Chao. abrazote. Chao, chao. Dios. Buenas noches. Buenas noches. Que pasen buena noche y si no, que duerman.